Eso es a manera de historia, pero hay muchas cosas más, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos remitimos a revisar la angiología, su primera, esta división la hizo un doctor Martorell allá por los 1940, en el cual él formó la Sociedad Internacional de Angiología, y el primer congreso se realizó en 1951. En él se dividía en tres ítems la parte de angiología: flebología para las venas, linfología para las venas y angiología para las arterias. Eh, Posteriormente esto se ha mejorado supuestamente, pero ya la división fue creada y se ha seguido hasta la actualidad. Entonces, nosotros ahora vamos a hablar sobre las enfermedades venosas. En, en el mundo, a nivel mundial, hay una gran cantidad de dinero. Si nosotros lo hacemos en dólares, son miles de millones de dólares, en los cuales se gasta tanto en Sudamérica, en América del Norte, en Europa y en Asia, grandes cantidades de dinero en las enfermedades venosas, especialmente varices, insuficiencia venosa crónica y úlceras varicosas. Entonces, para Latinoamérica, muy pocos son los datos estadísticos que se han estado realizando. Entonces, no se puede mensurar esto. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que ya desde antes de la Segunda Guerra Mundial, las enfermedades venosas estaban catalogadas como una enfermedad social. ¿Por qué? Porque, y es más, socioeconómica, ya no social nada más, sino socioeconómica. ¿Por qué? Porque afecta a hombres y mujeres, afecta a adultos mayores, a adultos jóvenes e incluso en la parte congénita, pero la mayor cantidad es en los adultos y en los adultos mayores. Entonces, esto, lógicamente, adultos mayores y adultos son los que están trabajando, hombres y mujeres. Entonces, afecta, y por eso se le llama una enfermedad socioeconómica. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos como ejemplo una familia en la cual esté compuesta por padres, hijos, abuelos, nietos, entonces si la abuela tiene úlceras varicosas durante años porque no quiere operarse, entonces va a afectar tanto socialmente. ¿Por qué? Porque si van a ir a la playa, la abuela no va a poder ir y alguien tiene que quedarse, sacrificarse. Puede ser la hija, puede ser el hijo, puede ser el nieto, la nieta. Entonces ya genera un problema social y económico. ¿Por qué? Porque esto requiere gastos. Y si es que la señora, vuelvo a repetir, no quiere ser operada, entonces las úlceras varicosas se presentan cada vez más frecuentemente y nunca van a solucionar el problema, porque lamentablemente la única forma de solucionar una úlcera varicosa es curarla, que sane, cicatriza y hay que operar. Esa es la verdad. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos que, por cada 8 a 10 pacientes que tengan enfermedad venosa, sea insuficiencia venosa crónica, varices o trombosis venosa, solamente 1 o 2 pacientes presentan problema arterial. Eso para que ustedes vean. Y para que se enteren, por ejemplo, nosotros los cirujanos cardiovasculares, lo que más operamos particularmente son las varices. Problemas arteriales muy poco. En el hospital igualmente, pero nosotros hace tiempo que no operamos varices en el Hospital Nacional. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como es un hospital de nivel 4 de alta complejidad, hacemos cirugías de corazón, pulmones, aneurismas, trasplantes renales.
Entonces, queda muy poco tiempo o no tenemos tiempo para hacer varices. Las varices del seguro son operadas en Yanaguara y en el Escomel, pero ellos tampoco ya quieren operar. Entonces hay un gran problema. Y los pacientes lo que hacen pues es ir a la parte privada para que se solucione el problema de ellos. Bien, los principales cuadros patológicos que tenemos a nivel venoso son dos, los reflujos y las obstrucciones. Es bien simple, reflujos es idéntico a varices, obstrucciones idéntico a trombosis venosa profunda. No debemos dejar de lado la parte de la trombosis venosa superficial. Bien, cada una de ellas tiene sus complicaciones. Si por ejemplo vemos en la cuestión de reflujos o varices, tenemos los trastornos tróficos que son más conocidos como la lipodermatoesclerosis, la varicoflebitis, la varicorragia y la úlcera varicosa. En las obstrucciones o trombosis venosas tenemos la embolia pulmonar o tromboembolismo pulmonar que es a corto plazo y el síndrome posttrombótico que es una patología a largo plazo. Bien, las varices pueden ser esenciales y también se llaman primarias. Más o menos se representan el 90-95% de todas las varices. Y acuérdense, varices solo afecta el sistema venoso superficial. Por lo general, del 50-60% son bilaterales. Tenemos factores de riesgo, como todas las enfermedades. Bueno, el sexo, predominantemente siempre en mujeres, la edad, se presenta en pacientes mayores de 20 años, pero en los últimos años esto ha bajado. Yo he visto pacientes de 15, 14 años y en la parte congénita hasta de 12 años. En la herencia se dice de que las varices eminentemente tienen un factor genético. Cuando el papá y la mamá tienen varices, o sea, son portadores de varices, los hijos pueden desarrollar varices entre un 80 hasta un 95%. Si es solo uno de ellos, padre o madre, es hasta el 49 hasta el 60%. Y si ninguno de los padres tienen varices, todavía podemos tener un margen de 20 a 35% de poder desarrollar varices. Bien, entonces, también deben recordar que en la parte de la herencia se mantienen 5 generaciones, o sea, padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, 5 generaciones, tanto por el lado de la madre como por el lado del padre. En cuanto a la raza, es más frecuente en la raza blanca y desde el hombre, desde que el famoso Pithecanthropus erectus adoptó pues la, la posición de pie, pues tenemos un problema más que se nos suma. Además, los embarazos múltiples, la obesidad, la exposición al calor, el estreñimiento crónico, pueden dar origen a varices. En cuanto a las varices secundarias, por lo general son postrombóticas. 9%, porque acuérdense que el 90% es del otro lado. Y que algunas veces puede complicarse a una trombosis venosa. En las no postrombóticas es una cosa como una miscelánea en la cual podemos dar como nombres angiodisplasias, aneurismas venosos, tumores venosos, compresiones extrínsecas, postraumáticas, postquirúrgicas. Ahora vamos a pasar a hablar de la fisiopatología. Ya les mencioné que el 90% de esta patología cae de los miembros inferiores, cae en varices, como A, trombosis venosas que puede ser superficial y profundo, trastornos tróficos, flebopatías en un 2%. ¿Qué son las varices? Las varices vienen a ser nada más que una degeneración de las venas en forma irreversible. Eso no vuelve a la normalidad. Es algo similar cuando hablamos en cirugía de tórax comparado con las bronquiectasias, las famosas bronquiectasias. Entonces, si ustedes lo
lo ponen como ayuda, varices igual a bronquiectasias, ya saben que es degeneración, en este caso de las venas, que no regresionan. Ya les mencionamos que las varices esenciales son también llamadas primarias, ¿no? Hay alteración en las fibras colágenas y que van a llevar a la insuficiencia de las válvulas. Eso es muy importante. Si hablamos de tres sistemas venosos, el superficial, uno, el profundo, el otro, y el sistema de comunicantes o perforantes que une ambos, entonces estamos hablando de tres sistemas venosos. Las varices solo se producen en el sistema venoso superficial, dependiente de la safena mayor o de la safena menor. En el sistema venoso profundo no hay varices. No existen lo que se conoce, lo que dice mucha gente, varices internas. Eso no existe. Bien, en los dibujos que están viendo, en el primero, de su lado izquierdo, eso es el flujo normal. Y ustedes ven las valvulitas que se abren para que pase la sangre y se cierran para que no se regrese. Eso es normal. En el diagrama del centro, ustedes aprecian que en las flechas hacia abajo hay una que regresa la sangre porque las válvulas son insuficientes, están malogradas, entonces se regresa la sangre. Eso se llama insuficiencia venosa. Pero el sistema venoso profundo está normal y el sistema de perforantes también está normal. ¿Cuándo hay otro problema? Cuando si pasamos al diagrama del lado derecho, vemos que hay reflujo tanto del lado derecho del sistema venoso superficial como de las perforantes, que viene la sangre del sistema profundo. Entonces, ahí se genera tanto la insuficiencia venosa superficial como la insuficiencia venosa crónica que depende del sistema de perforantes. Las varices tienen que tener en cuenta que no se curan. La única cura para las varices es la cirugía. Eso es muy importante. No existe tratamiento médico. El tratamiento médico es paliativo, sintomático, nada más. Ayuda a disminuir la sintomatología, pero no sana. El paciente tiene que ser operado y hay diversos procedimientos que les voy a relatar más tarde. La flegotrombosis o tromboflebitis profunda, ¿no? Se produce por alteraciones, por la famosa triada de Virchow, y se van a formar trombos. Entonces, estas pueden ser parciales o totales. La flegotrombosis o trombosis venosa parcial puede ser plantar, puede ser la pierna, puede ser poplitea, femoropoplitea, ilofemorales. También puede haber trombosis en la hipogástrica, en la vena hipogástrica y también en la vena cava. Pero el problema radica cuando la flegotrombosis es total. Y tenemos tres nombres bien específicos. Uno, la flegmasia alba dolens, cuando la trombosis venosa va de la vena femoral a la ilíaca. La flegmasia rubra dolens es al revés, va de la vena ilíaca a la vena femoral. Y la más peligrosa de todas, la flegmasia cerulea dolens, que es iliofemoral masiva. Esto incluso compromete la circulación arterial y el paciente puede perder tranquilamente el miembro inferior afectado si es que no es solucionado el problema inmediatamente. La mayor parte de las cosas que tengo que mencionarles es porque las personas no hacen caso de la sintomatología que tienen. Entonces, lamentablemente, cuando acuden a nosotros los médicos, pues lamentablemente la enfermedad ha aumentado, ha pasado bastante tiempo y realmente son varices complicadas. Entonces,
el problema es más difícil de solucionar, pero que tiene solución. Los trastornos tróficos son la degeneración de los tejidos, porque al regresarse la sangre y producirse el edema en el miembro inferior, no tiene a dónde salir la sangre. Por lo tanto, por ósmosis va a haber una extravasación de hematíes, los que van a morir en el celular y eclosionan. Y al eclosionar se va a liberar hemosiderina. La hemosiderina, con trastornos linfáticos, hay fibroesclerosis, se produce una celulitis indurativa, entonces va a ir endureciéndose el tejido del tobillo, especialmente el tercio inferior de la pierna, y vamos a tener que se va a poner duro y va a cambiar de color, se pone oscuro. Eso es por la hemosiderina. Entonces, si esto no es solucionado, va a seguir pasando el tiempo y vamos a terminar con la famosa úlcera varicosa. Las úlceras varicosas son difíciles de curar. Primero aparecen en la persona. Por lo general, una persona tiene un promedio de 15 a 20 años de enfermedad para que desarrolle una úlcera varicosa, la cual, si es atendida en el momento, puede sanar en un mes y medio. Pero el problema es que la persona, al verse que ya sanó la úlcera varicosa, ya no va a ir al médico. Y va a pasar un tiempo aproximado de 6 a 8 meses y otra vez va a ser otra úlcera varicosa. Entonces es una rueda sin fin en la cual, si es que el paciente o la paciente no entiende de que la úlcera varicosa, una vez sanada, tiene que ser operada, eso se va a repetir. Yo tengo pacientes que tienen 20, 30 años con úlceras varicosas inmensas y que no quieren ser operados, pues, lamentablemente. Y es muy difícil de que se sanen esas úlceras varicosas. Tienen 2, 3, 4, 5 años con las úlceras. En los siguientes cuadros ustedes están viendo las varices y la sintomatología que presentan. Bueno, dicen cansancio, pesadez, dolor, calambres, edema. Los pacientes nos dicen, doctor, quiero meter mis piernas en las noches a un balde de agua helada. Eso es clásico. ¿Por qué? Porque las sienten calientes, les molesta. El edema que se produce es desde que se levantan hasta la noche. Cuando se despiertan al día siguiente, el edema ha disminuido. Es diferente, por ejemplo, al edema renal. El edema renal no desaparece. Muy bien. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener como base la historia clínica. En la historia clínica, acuérdense que es la base de nuestro diagnóstico, la unión de una buena historia clínica, la descripción de los síntomas, los signos que encontramos en el examen físico, nos va a llevar al diagnóstico. Este diagnóstico, lógicamente, nos va a llevar a la clasificación y al tratamiento adecuado que debemos darle a cada paciente. También tenemos que ver la evaluación del resultado del tratamiento que vamos a hacer con el paciente y el pronóstico que le podemos dar. En cuanto a la clasificación de varices, existen numerosas cantidades de clasificaciones. Yo les voy a mencionar solamente 4. Una, según el criterio morfológico o anatómico. 2, sobre el criterio etiológico. 3, el criterio clínico, que son la clasificación de Hash y Widmer, y la clasificación CEAP, que es la que más se está usando en los últimos años. Entonces, comencemos con el criterio anátomo-morfológico y vemos las telangiectasias, que son dilataciones pequeñas, también conocidas como arañitas, que van de 0.1 a 1 milímetro. Tenemos las venulectasias, que son un poco más grandes, más de 1 milímetro, las reticulares, luego vienen las tributarias y las tronculares, que son de troncos de las safenas. Safena mayor, safena menor. El criterio etiológico nos dice solamente la división de varices esenciales o primarias y las varices secundarias. El criterio clínico, ya les mencioné el criterio de Hash, que es para insuficiencia venosa superficial. Entonces, si hablamos de las safenas, tenemos que
Hay estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4, que es hasta el pie. En la clasificación de Whitmer para insuficiencia venosa crónica, esta es más que todo para la parte clínica. Entonces, el estadio 1 solamente una corona flebectásica plantar a la altura del tobillo. Estadio 2 son los cambios tróficos, la lipodermatoesclerosis que les he mencionado, y el estadio 3 es con ya la úlcera venosa activa o curada. Y por último, la clasificación CEAP. C de clínica, que puede ser asintomática y sintomática, ahí está la abreviatura. La E de etiología, congénita, primaria o secundaria. La A de anatomía, superficiales, profundas, perforantes, los 3 sistemas que les he mencionado. Y la patofisiología o fisiopatología, que es reflujo, obstrucción y reflujo más obstrucción. Entonces, esa es la clasificación más importante que tenemos que tener en cuenta. Otra de las cosas que lamentablemente ya no se enseñan o ya no se practica son las famosas pruebas funcionales para las varices. Tenemos 3, Trendelenburg, Perthes y Pratt. Ya no se usan porque con el advenimiento del Doppler y el ecodoppler, estos estudios reemplazan a estas 3 pruebas funcionales. Pero tengo que mencionárselas. Trendelenburg es para explorar la insuficiencia de la vena safena mayor. Entonces, ¿en qué consiste? En que el paciente echado en la camilla se le levanta la pierna, el miembro inferior afectado, y se coloca un lazo en la raíz del muslo. Luego se le hace parar y se retira el lazo. Se es positiva si es que se ve el llenado rápido de la safena, porque hay incompetencia del ostión de la safena, y es negativa cuando el llenado es lento. Positiva para perforantes después de 35 segundos, se ve que se llena unas varices. Pero tenemos también la clasificación o la prueba funcional de Perthes. Acá se verifica el estado de la circulación profunda. Se coloca igualmente un lazo en la raíz del muslo y se hace caminar al paciente 1 minuto. Es positiva cuando se retira el lazo y rápidamente se ven las varices. Negativa cuando empiezan levemente a desaparecer. Y por último, la de Pratt, que es específicamente para ver la insuficiencia de las venas perforantes. Acá se coloca igualmente el lazo en la raíz del muslo y se venda todo el pie, desde el pie hasta el muslo. Y se hace parar al paciente. Se suelta el lazo, se va desvendando al paciente y es positiva cuando se aprecia el reflujo de la profundidad a la superficie a través de las perforantes, en 2 o 3 partes. Debemos hacerle recordar de que tenemos venas perforantes, un promedio de 3 en el muslo y hasta 5 en la pierna. El tratamiento de las varices, vuelvo a repetir, tratamiento médico no hay, solamente es sintomáticos, tanto por vía oral, cremas, que se toman para disminuir la sintomatología del paciente. El tratamiento real es el tratamiento quirúrgico. Entonces tenemos el tratamiento clásico en la cual se hace la flebectomía de la vena safena mayor y se retiran también las venas colaterales. La microcirugía, también llamada, se hace con pequeñas incisiones, eso es lo que más hacemos nosotros. El método Chiva es un método que se hace solamente con anestesia local para 2 o 3 pequeños paquetes que encontramos en el miembro afectado. El combinado es la microcirugía con el clásico. También se empezó a hacer videoendoscopía, pero no ha habido resultados y ya prácticamente no se aplica. Lo que sí se ve es la escleroterapia. La escleroterapia tiene 30, 40 años de uso. Primero son sustancias esclerosantes que se usan, pero incluso yo hago escleroterapia, pero yo escojo a mis pacientes. El problema es
que uno tiene que escoger a los pacientes. ¿Por qué? Porque la escleroterapia, en la clasificación del 1 al 6, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, hasta 6, solamente la escleroterapia puede ser realizada 1A, 1B y 2A. ¿Por qué? Porque la 2B tiene insuficiencia de perforantes. Entonces, no podemos realizar escleroterapia porque lo que hacemos es colocar la solución y, como está insuficiente las perforantes, pasa al sistema profundo y le causamos una iatrogenia al paciente. Por esa razón no se le hace escleroterapia. No es bueno hacer escleroterapia de safenas, porque lo mayormente que veo yo es algunos pacientes vienen porque hay trombosis de la safena. ¿Por qué? Porque son muy grandes. Yo solamente hago escleroterapia, telangiectasias, venulectasias y algunas reticulares. Pero siempre hago el Doppler y el ecodoppler. Y si hay insuficiencia de perforantes, primero se operan las perforantes y después se realiza la escleroterapia. Muy bien. También tenemos la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es también igualmente hacer incisiones, una incisión a nivel inguinal, se ubica la safena y se coloca un catéter. El problema es que es muy costoso. El catéter de radiofrecuencia vale entre 500 a 800 dólares y el uso de rayos X, entonces, es muy problemático y se usa bastante calor. El láser igualmente. Yo solamente recomiendo el láser para telangiectasias y buniolectasias, no para otro tipo de varices, porque también produce problemas y también se usa calor. Entonces, muchas veces creen que porque es láser va a ser la parte estética y se produce alguna quemadura y ya se perdió la parte estética. Entonces, tiene sus indicaciones bien puntuales. Muy bien. Acá tienen ejemplos de varices, por ejemplo, en el glúteo izquierdo, ahí ven la flecha, también vulvares. Este es el mapaje, hay dos formas, como un cartograma. Yo uso puntos, como los que están viendo aquí en esta safena izquierda, este paciente. Lo que se está marcando ahí son las perforantes. Este paciente tiene una o dos perforantes en el muslo. Ahí tiene otra. Y para que vean, ahí esas son las perforantes, están marcadas. Luego se procede a la cirugía, siempre se comienza por la parte inferior, se diseca la safena y sus colaterales, se ligan y se pasa el flebo extractor y luego también se hacen las colaterales. Nosotros hacemos pequeñas incisiones, entonces, como ven, cuando hay hematomas es porque no se ha presionado normalmente deben ser de 10 a 15 minutos de presión que se hace una vez que se saca la safena, porque se forman hematomas. Entonces, eso no es bueno. Ahí lo tienen. Seguimos, ¿no? Son incisiones pequeñas que se hacen, de 1 centímetro máximo. Lo que les decía, la flebectomía ambulatoria, también llamado chiva por los americanos, se marca, se coloca el anestésico, la lidocaína, en la zona donde están las varices y luego se procede a retirar las venas, se seccionan, este es el diagrama, y se van sacando. Y ahí tienen ustedes. Ya a veces ni punto colocamos un puntito, pero se coloca estéril strip y el paciente queda sin problemas. Ahí lo tienen ustedes en grande. Entonces, paquetes y se hacen las mini incisiones y sale. Es como se sacan la safena, lo que era la videoendoscopía. Y bueno, si quieren tener unas buenas piernas, especialmente las señoritas, deben cuidarse. Hay un dicho que dice que no es necesario tener varices para usar medias para varices. La prevención de las varices es el uso de las medias para varices. Medias para varices existen con diversas medidas, diversos colores, y generalmente nosotros
indicamos que que todo el mundo debería usar medias para varices. Medias para varices hay por debajo de la rodilla, mitad de muslo, tipo panty, también para embarazadas. Y también últimamente hay unas varices antiembólicas. Para los pacientes que han tenido trombosis venosa, también se les usa eso. Algo que es muy importante, cuando los pacientes tienen varices, deben usar sus medias para varices. Y si viajan, deben, en viajes largos, bueno, ahora están prohibidos, ¿no? Pero cuando se reinicia esto de acá a fin de año de repente, viajes más de 4 horas, sea por avión, por tierra o por mar, si los viajes son de más de 4 horas, debemos hacer ejercicios, debemos pararnos, caminar un ratito y volver a sentarnos. Eso se hace cada 2 horas. Eso es para prevención de que hagamos una trombosis venosa. Muy bien, gracias. Vamos a pasar a la siguiente clase. Lo quiero hacer. Calma, calma. Es que necesito el internet porque no me llega arriba. Menos que me prestes tu celu de ahí. No tengo. Ahora vamos a realizar la clase de trombosis venosa profunda. Hemos hecho una pequeña parte del inicio y lo más importante es de que, como les mencioné, dentro de lo que corresponde a enfermedad venosa, pues la trombosis venosa, el problema es de que no es diagnosticada a tiempo. Yo muchas veces he recibido pacientes en los cuales tienen una trombosis venosa y la tienen pues 6 meses, un año. Una vez he recibido un paciente que ha tenido más de un año de enfermedad. Entonces, lógicamente que se hace el tratamiento, pero los resultados pues no son tan buenos como debe ser cuando se realiza el diagnóstico a tiempo, cuando el paciente acude a nosotros y hacemos este diagnóstico. Algo que es muy importante, como le decía, es que la trombosis venosa, también llamada tromboflebitis, pero más conocida trombosis venosa profunda, es la formación de un coágulo en una de las venas del sistema venoso profundo, especialmente de las piernas. En los brazos hay, pero es mucho menor. Yo incluso he visto trombosis venosa de yugular. 2 veces he visto el yugular. Pero algo que es muy importante, si nosotros detectamos, diagnosticamos una trombosis venosa profunda en un paciente, sea hombre o mujer, menor de 40 años, eso, acuérdense bien de lo que les estoy diciendo, eso tenemos que investigar. Después de tratar la trombosis venosa profunda, hay que taquear al paciente porque puede ser un signo inespecífico de un cáncer. Acuérdense de eso, por favor. Eso es muy importante y muy pocos saben esto. ¿Ya? Bien, imagínense ustedes que el porcentaje de trombosis venosa profunda es bien alto. Es bien alto. El gran problema es de que el trombo, una vez instalado, si no es diagnosticada la trombosis profunda, venosa profunda, el trombo va a ir creciendo. Y va a ir creciendo y va a ir tomando, si solamente fue en la vena poplitea, por ejemplo, puede ir ascendiendo, toma la vena femoral, la ilíaca, y además lo peor de todo es que se puede desprender un trombo. Va a la aurícula derecha, es eyectada a los pulmones, ¿no? Y puede producir un tromboembolismo pulmonar y la muerte del paciente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, tenemos la famosa triada de Virchow. Tenemos la injuria, que es sobre la pared de los vasos, la hipercoagulabilidad, porque hay problemas con los componentes sanguíneos, y el éstasis venoso por un flujo sanguíneo disminuido. Esa es la famosa triada de Virchow. Acá tienen ustedes un coágulo, miren, en una muestra anatómica, la vena engrosada, ¿no?
y el coágulo. Eso es lo que se forma. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Las complicaciones que tiene la trombosis venosa profunda son la embolia pulmonar o tromboembolismo pulmonar, en primer lugar, el síndrome postrombótico. El síndrome postrombótico no es más que cuando el paciente ha tenido una trombosis venosa, después de 1 año, 2 años, va a desarrollar una insuficiencia venosa crónica. ¿Por qué? La fisiopatología dice de que el síndrome postrombótico se produce porque el organismo es bien sabio. Cuando se produce una obstrucción, por ejemplo, en la vena poplitea, entonces la sangre no regresa, no puede regresar ante esta obstrucción, ¿no?, al corazón. Entonces, entre comillas, el organismo lo que hace es hacer insuficientes las venas perforantes de la pierna y la sangre pasa a la vena safena y a través de la vena safena se va a la vena ilíaca, o sea, vena femoral y vena ilíaca, y al corazón. El gran problema es, eso lo hizo el organismo sabiamente para tratar de solucionar el problema. Pero lo que el organismo no sabe es que ya malogró esas válvulas de las venas perforantes y al solucionarse el problema del paciente, quedaron las válvulas malogradas. Por lo tanto, después de un tiempo, 1 año a 2 años, desarrolla una insuficiencia venosa crónica. Eso es lo que es conocido como síndrome postrombótico. Y con cambio de coloración en la pierna y pues toda la sintomatología, y eso solamente se soluciona quirúrgicamente. Otra de las cosas que se presentan es por el tromboembolismo pulmonar. El paciente puede salir del tromboembolismo pulmonar, pero también puede desarrollar una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, después porque no se solucionó muy bien el problema y desarrolla esta situación. Estas son las úlceras varicosas que se presentan tanto en la pierna derecha como en la izquierda, de diverso tamaño. Muy bien. ¿Qué factores de riesgo tenemos para que se aumenten? Hay varios factores de riesgo: la obesidad, uno dice más de 60 años, el grupo sanguíneo tipo A, problemas de coagulación, cirugías. En cuanto a lo del problema de cirugías, nosotros tenemos estadísticas más o menos realizadas y hemos visto de que, por ejemplo, pacientes que son operados en la especialidad de cirugía abdominal, pacientes en los cuales mujeres en embarazos normales, o sea, dan a luz normalmente o van por cesárea, neurocirugía, son operados y desarrollan posterior a su cirugía trombosis venosas. Entonces, nosotros lo que propusimos hace años era de que se haga la famosa tromboprevención. Lamentablemente, no lo hacen muchos, los traumatólogos también, ¿no? Las enfermedades traumatológicas ellos son los que más usan, entonces tienen menos porcentaje de trombosis venosa en los pacientes. Muy bien. Lo que se presenta como sintomatología en la trombosis venosa son edemas de miembro inferior, la piel puede ser enrojecida o puede ser blanca dependiendo del tipo. Pueden palparse un cordón, es una trombosis venosa superficial, le dicen varicoflebitis o tromboflebitis superficial. Si esto progresa más, el paciente puede presentar pues, la piel tibia, venas superficiales al caminar, presentan dolor, y si hay taquicardia es porque el paciente podría tener ya una trombosis pulmonar, una embolia pulmonar. El diagnóstico, por lo general, nosotros lo que se hace en el Doppler, el ecodoppler, resonancia magnética, la fluorografía se hace muy poco. Lo he puesto, está como referencia nada más. Hace 20, 30 años sí se hacía bastante fluorografías. Ahora es muy poco. Mejor es la resonancia magnética en todo caso,
pero basta con el Doppler y el ecodoppler y el examen que le hacemos pues al paciente. El tratamiento, nosotros establecemos primero cuál es el estado general del paciente, cómo está, su sintomatología y cómo va. Pero el tratamiento real es la anticoagulación. Nosotros tenemos como caballito de batalla la heparina sódica, que es la heparina no fraccionada. Viene en frascos de 5 centímetros y cada centímetro trae 5.000 unidades. Eso quiere decir que en cada frasco hay 25.000 unidades. Hay que tener mucho cuidado porque en los últimos 2 o 3 años ha habido un laboratorio, no recuerdo el nombre, pero hay un laboratorio que ha sacado heparinas de frasco de 5.000 unidades. Quiere decir que cada centímetro trae 1.000 unidades. A nosotros no nos sirve eso. Nosotros usamos los frascos de 25.000 unidades. Y lo que hacemos es poner un frasco de 25.000 unidades en 1 litro de suero. Si el paciente es diabético, cloruro de sodio. Si no es diabético, destroza el 5% en agua destilada y se pasa a un goteo. También se puede hacer en 500 centímetros de suero, queda más concentrado. Entonces, en vez de pasar 20 centímetros hora, pasamos 10 centímetros hora cuando es por 500. Y la concentración es la misma. En cada centímetro es 1.000 unidades de heparina. Paralelamente, iniciamos la heparina sódica, es en solución las 24 horas del día, ¿no? Es continua. Y al día siguiente empezamos a dar warfarina. La warfarina viene de 5 miligramos y se da a las 7 de la noche, por lo general. Eso es muy importante porque nosotros, cuando solicitamos el control, el INR es para la warfarina, índice normalizado a nivel mundial. A los 3 o 4 días la warfarina alcanza su máximo nivel en sangre. Y si nosotros damos la warfarina a las 7 de la noche, pues a las 7 de la mañana, 7 a 8 de la mañana del día siguiente, nosotros procedemos a hacer el análisis. Entonces nos va a salir un análisis dentro de lo que esperamos. La anticoagulación con warfarina, en el INR lo normal es 1. En la warfarina para un paciente con trombosis venosa debe estar entre 2 y 2.5. Para la heparina sódica nosotros medimos con el tiempo parcial de tromboplastina. Lo normal en tiempo parcial de tromboplastina es 30 segundos, 28 a 30, 32 segundos. Ponemos como media la 30 segundos. Y si podemos decir que un paciente está bien anticoagulado, si al día siguiente que hacemos el análisis de tiempo parcial de tromboplastina, debe salir al doble o al doble más la mitad. El doble es 60, el doble más la mitad es 75. Yo hasta 85 les acepto y el paciente va a estar bien anticoagulado. ¿Por qué damos heparina y concomitantemente al día siguiente warfarina? Porque, vuelvo a repetir, el tiempo de que la warfarina alcance su nivel en sangre, su nivel óptimo en sangre, es a los promedio 4 días. Entonces, durante esos 4 días, nosotros vamos a tener protegido a nuestro paciente con la solución de heparina. Esa es la razón. Si nosotros a los 4 días hacemos el dosaje de warfarina, de INR, y está entre 2,3, por ejemplo, suspendemos la solución de heparina y el paciente ya sale con warfarina. Algo que es muy importante también, el paciente con trombosis venosa, hay que decirle que tiene que tener mucha paciencia, porque otra de las cosas que tiene que hacer el paciente es reposo. 1 mes, permiso para ir al baño, solo para ir al baño, no debe caminar. Puede estar en cama o sentado en un sillón con la pierna levantada, porque si no hace retrombosis. La anticoagulación es de 3 a 6 meses
Y si un paciente hace retrombosis, la anticoagulación va a ser 1 año. Y no es ninguna gracia estar 1 año anticoagulado. Eso es bien importante. Trombolisis. La trombolisis solamente se puede realizar en algunos casos dentro de las primeras 24, máximo 48 horas. Pero hace mucho tiempo que yo no veo que se hace trombolisis. Vamos a hablar acerca de los NACOS. Los NACOS son los nuevos anticoagulantes orales. Me he olvidado de colocarlo. Y los nuevos anticoagulantes orales, por ejemplo, tenemos el Pradaxa, ¿no? Tienen la particularidad de que no producen mucho problema, pero los estudios que tienen realizados dicen para trombosis venosa, para, por ejemplo, se usa bastante en pacientes con fibrilación auricular. Yo acepto lo de la fibrilación auricular, pero para tratamiento de trombosis venosa yo no lo acepto. Yo prefiero siempre la warfarina. Sí hay que tener mucho cuidado con la warfarina porque si alcanza niveles de 4, 5, 6 de INR, es sobre anticoagulación y un paciente se puede morir tranquilamente con eso. Puede sangrar por la nariz, las encías, a través de la orina. Entonces hay que tener mucho cuidado con la sobreanticoagulación. Bien. Normalmente, como está ahí, dice, son de 3 a 6 meses, pero si es retrombosis es hasta 1 año. A veces es difícil encontrar el nivel de INR, puede demorar. Normalmente primero lo hacemos cada 7 días y si en 3 semanas de haberle hecho el INR sale entre 2 y 2.5, pues pasamos a 2 semanas, unas 2 veces, 3 veces y después al mes, ¿no? Entonces, así se va regulando el INR. Otra de los que se usan cuando el paciente hay pacientes que hacen mucha trombosis venosa repetitiva, por diversos motivos. Uno de los principales es porque dejan el tratamiento. Entonces se puede llegar a colocar un filtro de vena cava para evitar que se pueda ir a los pulmones y producir embolismo pulmonar. Lo más importante, como en toda enfermedad, es la prevención. Entonces, siempre a todos los pacientes que van a ser sometidos a diversos tipos de cirugía, hay que hacer la tromboprevención. Dentro de la tromboprevención nosotros tenemos la enoxaparina, ¿no? De 40, 60, 80 miligramos. Por lo general se les dice que se les coloque una ampolla cada 12 horas en los 3 últimos días para prevenir previos a la cirugía para evitar que se vaya a producir una trombosis venosa. Por eso se le llama tromboprevención. Vuelvo a repetir lo que les mencioné acerca de que los pacientes que tienen varices deben usar medidas para varices, los que han tenido trombosis venosas también es muy importante, y pues caminar cuando hacen viajes de más de 4 horas. Bien, jóvenes, muchísimas gracias. Esto es todo. Y ya me comunican cuándo va a ser el examen para enviar las preguntas. Gracias. Gracias, doctor. Muy bien. Hasta luego. Entonces, para ello,